Habilitan el micrófono y consultan. Funciones. ¿Alguna vez trabajaron con funciones? Yo creo que los que estuvieron con Circe sí, y el resto que estuvo con el otro profe no. Una función no es más que una relación entre dos variables. Después van a tener que tener todo esto en la carpeta. Vamos a decir que hay una variable que se llama dependiente, BD va a significar variable dependiente, y otra variable que va a ser justamente independiente. ¿Qué significa que la variable sea independiente primero? Que puede tomar cualquier valor que a nosotros se nos ocurra. Y en cambio, variable dependiente significa justamente que necesito dar un valor de esta variable independiente para obtener esta otra. Nuestra relación siempre va a ser de igualdad. Siempre, absolutamente siempre vamos a trabajar con igualdades. Y vamos a decir que a las funciones las indicamos con letras minúsculas y entre paréntesis vamos a escribir la variable que es independiente. Y acá al costadito vamos a poner lo que se nos ocurra que es nuestra función. Por ejemplo, 2x más 5. Vamos a trabajar justamente con funciones que tienen este tipo, ese comportamiento. Y nuestras variables siempre van a ser las mismas. Vamos a tener una variable independiente que la vamos a indicar con X y otra variable dependiente que la vamos a indicar con Y. Cada vez que veamos f de X significa que es la variable dependiente. Mi función depende de X. ¿Quién es la que va a depender de X? Nuestra variable Y. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo o para nada? Más o menos, profe. Sí, más o menos. Yo también. Queremos esto, de nuevo, para que quede claro. Queremos relaciones entre dos variables. ¿Por qué las llamamos variables? Porque justamente van a ir cambiando su valor. No puedo decir que es un valor fijo, sino que es justamente variable. Y como tenemos que empezar a trabajar con distintas variables, vamos a trabajar con X e Y. Ustedes van a trabajar esto mismo en física, pero lo van a trabajar con velocidad y tiempo, con aceleración, van a trabajar otras variables distintas, pero el comportamiento es lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo de función re básico. ¿Vieron que cuando éramos chiquitos nos daban algo que se llamaba libreta sanitaria y ahí teníamos el registro de todas las vacunas, las visitas con el doctor? Ahí hay un montón de gráficos. Esos gráficos que están en esa libreta se llaman justamente funciones. Y esas funciones nos daban la relación. Cuando íbamos al pediatra, el pediatra miraba y decía, a ver, tiene 6 años, pesa 20 kilos, está en la línea, está en la curva de peso, porque se fijaba en nuestra tablita un grafiquito e iba justamente relacionando valores. Eso de ir relacionando valores, es decir, si tiene tanta edad, tiene que pesar tanto, eso se llama función. ¿Qué diferencia hay con lo que nosotros vamos a ver? Que nosotros solamente lo vamos a trabajar con variables. Por el momento no vamos a hacer problemas. Pero en física sí. Todo lo que nosotros veamos ahora, ustedes lo tienen que aplicar a la física, cuando el profe les diga que lo van a aplicar. Por el momento es eso. Una función es una relación de igualdad entre una variable dependiente y una variable independiente. Y a nosotros nos interesan solamente las funciones lineales. ¿Qué significa que una función sea lineal? Que cuando la grafiquemos, vayamos a nuestros ejes X e Y, la representación gráfica va a ser una línea recta. Eso significa que mi función sea lineal, gráficamente. Y analíticamente, significa que mi función es de esta forma, alguien por X más otro valor. Función lineal porque la X no tiene absolutamente ningún exponente. En realidad el exponente sería 1, pero está limpia, por decirlo así.
acompañada por un valor, y que le puedo estar sumando o restando otro valor diferente. Y a esos valores les vamos a dar nombres específicos. A este que acompaña a x, que es el coeficiente de x, lo vamos a llamar pendiente de la recta. Y al número que esté sumando o restando, lo vamos a llamar ordenada al origen. Creo que me acuerdo de algo que lo dio Circe. Sí, algo vieron con Circe, por eso. O sea, nosotros vamos a repasar lo que vieron con Circe. Los que no tuvieron con Circe, mala suerte, pero vamos a explicar todo. Nos interesan este estilo de funciones específicas, que van a ser las funciones lineales. La pendiente nos va a servir para algo y la ordenada también nos va a servir para algo. ¿Hasta acá cómo vamos? Porque ahora hacemos ejemplos y vemos cómo se llama cada uno y cómo obtengo cada valor. ¿Hasta acá vamos bien o más o menos? Bien, profe. Bien, Yo no profe. entendí Sí, lo profe. de variable independiente y variable, la de arriba, no sé qué dice. Variable dependiente. En realidad, lo que nos interesa es esto, es saber. Fíjate acá, dice y igual a x más b. ¿Qué significa? Que para obtener el valor de y, yo necesito saber cuánto vale x. Como para obtener y necesito saber cuánto vale x, yo sé que x va a valer lo que quiera, lo que se le dé la gana. Como puede tomar cualquier valor, vamos a decir justamente que la x es la variable independiente, porque puede valer lo que ella quiera. Pero no nos pasa lo mismo con la y. La y va a ser dependiente de x. Hagámoslo con ejemplos numéricos, así lo entendés. Para que borro esto y explicamos bien eso para que entiendas cómo es el tema de las variables. Suponete que tengo mi función lineal. Igual a 3x más 1. X puede tomar el valor que quiera, el valor que a vos se te ocurra. Suponete que vos querés que x sea 2. Si x vale 2, ¿qué hago? Cambio la x por un 2. O sea que y va a ser igual a 3 por 2 más 1. O sea que y va a encontrar un valor que va a ser 3 por 2, 6, más 1, 7. Pero para encontrar el valor de y, nosotros tuvimos que decir cuánto valía x. Y a x nosotros le dimos el valor. En cambio, y está dependiendo justamente de cuánto vale x para obtener su valor. Adentro de lo que vale y está el valor de x. Porque es 3 veces x, eso más 1. Si x vale 2, es 3 veces 2 más 1. Por eso y vale 7. Dependiente justamente significa eso. Que yo necesito el valor de la otra para determinar mi valor. Eso es que la variable sea dependiente. Independiente porque fuimos nosotros los que determinamos cuánto iba a valer. Si a vos no te gustaba el 2 y me decías yo quiero que x valga menos 20 y le poníamos un menos 20. Y justamente teniendo en cuenta ese valor que le dimos a x, hubiésemos obtenido el valor de y. ¿Se entiende un poco mejor la diferencia entre dependiente e independiente? Sí, ahora sí, profe. Buenísimo. Vamos a ir entonces a los elementos que son los que escribimos recién, pero los vamos a poner con título y todo como corresponde. Elementos de una función lineal. Genéricamente dijimos eso, que es de la forma igual a por x más b. Lo mismo que dijimos recién. Este se llama pendiente de la recta. Y esa b que suma o resta va a ser nuestra ordenada al origen. ¿Para qué me sirve la pendiente de la recta? Pendiente de la recta. Me sirve a mí para decir, si mi función es creciente,
o mi función es decreciente. ¿Qué significa que mi función sea creciente? Que cuando nosotros grafiquemos, se va a ir como hacia arriba nuestra línea recta. Que sea creciente significa que a medida que mis valores de X van haciéndose cada vez más grandes, mis valores de Y también se van a hacer más grandes. Eso significa que sea creciente. Creciente, vamos a aclarar. Si X crece, Y también lo hace. ¿Cuándo va a pasar que la función sea creciente? Cuando la pendiente de la recta sea positiva. O sea que adelante de mi pendiente yo tengo que tener un más. Como es positivo, acuérdense que no lo escribimos. Pero si pasa al revés, si llega a pasar que mi pendiente es negativa, en vez de ser creciente, ¿cómo creen que va a ser? Tírenme una opción y yo les digo si está bien o está mal. Si Decreciente. Exactamente, va a ser de este estilo, va a ser decreciente. ¿Qué significa que sea decreciente? Que cuando X crece, ¿qué le pasa a la Y? ¿Aumenta el valor o va disminuyendo? Si tiene que ser decreciente. Aumenta la I. La Y aumenta en Ahora este disminuye. caso. Exactamente. Y crece. Vamos a poner acá para que quede mejor. Acá la Y disminuye. Para eso nos sirve la pendiente, para saber si la función va a ser creciente o la función va a ser decreciente. Y la ordenada Profe. de origen, sí. ¿Qué dice arriba? No me acuerdo. ¿Dónde? Arriba del todo. Elementos ¿Acá? de, ¿qué dice? Sí. No, PR arriba del todo, elementos pendiente de de. la recta. No. Elementos de FC le va ahí yo. Perdón, no te entendí. Elementos de Función lineal. arriba del todo. Elementos de la función lineal. ¿Qué letra la Aparece mía, una no? H. Sí. Y encima yo abrevio todo, así que imagínense. Díganme y escribo todo más prolijito. Ahí es PR, es pendiente de la recta. Y acá es OO, ordenada al origen. Esa ordenada al origen, gráficamente no es otra cosa que donde intersecta nuestra función al eje de la Y. Esa es la ordenada al origen. Es el punto de intersección con el eje de la Y. Que después obviamente lo vamos a usar para algo específico, pero ahora es nada más para que ustedes sepan lo que es. No me interesa si la función es creciente o decreciente, siempre va a tener una ordenada al origen. Cualquier función en realidad va a tener una ordenada al origen. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no escuché Sí. lo que significaba ordenada al origen. Pongámosle números para que ustedes entiendan. Sería el Sí, punto donde cruza, ¿no, profe? exactamente. La ordenada al origen sería el punto donde intersecta la gráfica al eje de la Y. ¿Quieren que los describamos? Lo escribimos. Así les queda en la Sí, carpeta. profe. Lo pongo acá al costadito. Ordenada. ¿Eso lo tenemos que ir copiando? Después lo pueden copiar, pero tiene que estar en la carpeta. Punto donde la función intersecta al eje Y. Siempre es al eje vertical. Esa es la ordenada al origen, donde mi gráfica toca el eje de la Y. ¿Puedo borrar? Si no, háganle captura de pantalla y después lo pasan a la carpeta. Sí, profe, ahorra. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. A ver si cuándo es creciente y cuándo es decreciente nuestra función. Acuérdense, el numerito que está con X, el coeficiente se llama pendiente de la recta y el otro es mi ordenada al origen. Supónganse que yo tengo estas dos funciones.
vamos a indicar pendiente de la recta y ordenada al origen para cada una. Y vamos a ver si la función es creciente o la función es decreciente. Para la primera, ¿quién sería la pendiente de la recta? 2x, Número solo, número sin x. 2, perfecto. ¿Y la ordenada al origen? 5. Bien. Lo mismo con esta otra. ¿Quién sería nuestra pendiente de la recta y quién sería la ordenada al origen? Pendiente de la recta, Menos 2. menos 2. Ordenada al origen, 3. 3. pendiente de la recta, de la primera, ¿es mayor a 0 o menor a 0? Mayor. Mayor. Mayor a 0, o sea, esto es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿la función es creciente o decreciente? Creciente. Exactamente. FC siempre va a ser función. Función creciente. En este caso, menos 2, ¿es mayor a 0 o menor a 0? Menor. Menor, o sea que la función, ¿cómo es? Decreciente. Perfecto. Y en este caso, ¿cuánto vale la pendiente de la recta y cuánto vale la ordenada al origen? ¿Quién está con X? ¿Dónde está X? En su casa está x, En profe, su no casa está. está X, o sea que no está X. Si X no está, ¿qué número acompaña a la X para que no esté? 0. 1. 0, perfecto. Y la ordenada al origen 4. Acá hay un problema, no es ni creciente ni decreciente. Cuando grafiquemos esta función, nos va a quedar algo de este estilo. Y después vamos a ver cómo se grafica. Esta función, y no es ni así como vimos recién, o sea, porque no es ni creciente ni decreciente, o sea que no es ninguna de las dos. ¿Por qué no es ninguna de las dos? Porque no tengo pendiente. Si no tengo pendiente, en realidad voy a decir que mi función es lo que se conoce como función constante. Y esta función constante es un caso especial de función lineal. ¿Por qué decimos que también es una función lineal? Y porque la gráfica es una línea. Entonces, sí es una función lineal. Obviamente vamos a trabajar más de este estilo que de esto que está acá. ¿Se entiende cómo identificar la pendiente, la ordenada y si la función crece o decrece? Sí. Bien. Sí. Les voy a escribir las actividades que tenemos que hacer, estas primeras actividades. Fíjense esto, voy a hacer de nuevo un gráfico genérico, no me importa si la función es creciente o decreciente. Ya dijimos que el punto de intersección, el punto donde corta al eje de la Y, se llamaba ordenada al origen, que es el que vimos recién. Pero, no sé si lo ven, hay otro punto donde mi gráfica en realidad está intersectando ahora al eje de las X, que es este otro puntito, es el puntito donde corto al eje de las X. Ese punto se llama raíz. Cuando estamos hablando de puntos, siempre hablo de dos elementos. Todo punto, absolutamente todo punto, está formado por una componente en X y otra componente en Y. Que ahora vamos a ver cómo se escriben. Pero acuérdense siempre que los puntos son dos elementos. ¿Se acuerdan lo que nos pasaba con los complejos, que era cuando lo escribíamos en forma cartesiana? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nada más que ahora siempre trabajamos con reales. La raíz entonces de una función es eso, es la intersección con el eje
de las X, que también después le vamos a dar un nombre específico. Por ahora va a ser el eje horizontal. Después lo vamos a formalizar un poco más. El tema es cómo encuentro la raíz de una función. Lo hacemos con un ejemplo porque es más fácil para explicar. Supónganse que yo tengo que mi función era esta, la 2x más 5. Para encontrar la raíz, lo primero que hago, primero cambio y por 0. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy buscando este punto. Como estoy buscando ese punto, fíjense que ni sube ni baja, está sobre el eje X. ¿Qué significa que esté sobre el eje X? Que la Y vale 0. Para arriba tengo valores positivos y para abajo es negativo, pero como estoy sobre, ahí va a valer 0. Así que saco la Y y pongo un 0. 2x más 5. Y acá, segundo, despejo X. Despejo X como ustedes ya saben despejar X. Si el 5 está sumando, ¿cómo lo paso al otro lado? Restando. Perfecto. Pero queremos X, y acá dice 2X entre el 2 y la X. Si no hay nada es porque siempre hay un producto. Si estamos... Pasa dividiendo. Pasa dividiendo el 2. O sea que esto es menos 5 medios. Si la división no se puede hacer, lo dejamos escrito con fracción. Y eso es lo que vale X. Tercero, escribo la raíz como punto. Escribo la raíz siempre como punto. ¿Cómo lo escribo como punto? Digo que R de raíz es primer componente del punto, lo que nos dio X. Segunda componente, lo que vale Y. Siempre va a valer 0. Siempre. Siempre en la raíz, la segunda componente es 0. ¿Se entiende? Igual vamos a hacer otro. Y después vamos a ver para qué nos sirve la raíz. ¿Se entiende? Sí. Yo el primer paso no entendí. Es fácil. ¿Cuándo entendiste? El primer paso. En realidad en el primer paso pasa esto. Yo necesito este En realidad, punto. en el Sí. gráfico más que nada, porque ponele que esté un poquito más invertida para arriba la línea. No importa. Mirá. Pará, vamos a hacer otro gráfico. Otro distinto, no me interesa. Es más, hagamos uno que sea decreciente. Yo grafico una función decreciente y siempre mi función va a cortar en un punto al eje Y y en otro punto al eje X. Y esos puntos van a ser, al que corta el eje Y, ordenar al origen. Al que corta el eje X, raíz. Siempre. Siempre acá, en este punto, que es la ordenada al origen, ¿cuánto va a valer X? Si X no se corre ni a la derecha ni viene a la izquierda. En este punto siempre X vale 0. E Y es la ordenada al origen que sabemos calcular como recién. Y en este punto, ¿quién vale siempre 0? De ahí. La Y. Siempre Y vale 0. Por eso, para encontrar la raíz, igualamos a 0. Y no importa cómo esté la función, no importa qué tan inclinada esté como decías vos. Ahí está más inclinada. No me importa porque a mí me interesa este puntito y este puntito, que son los que nosotros vamos a buscar para aprender a graficar. Quiero esos dos puntos. Este punto ya sé que es la raíz y este punto ya sé que es la ordenada al origen. Hacemos uno súper completo, donde le indiquemos la raíz y la ordenada al origen, pero como punto. Como puntos